Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que hubiesen tenido un muy buen fin de semana. Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias. El día de hoy vamos a hablar de las responsabilidades en el sistema general de riesgos laborales. Responsabilidades tanto para el empleador como para el trabajador. ¿Qué tipos de responsabilidades nos podemos llegar a encontrar? Podemos llegar a encontrar la responsabilidad laboral, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, responsabilidad ambiental, la disciplinaria, la médica y finalmente la responsabilidad fiscal. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste cada una de ellas? La responsabilidad laboral surge en primera medida del contrato de trabajo. Es una responsabilidad que para el sistema de riesgos laborales se le delega o se transfiere dicha responsabilidad a la ARL, o sea, a la administradora de riesgos laborales. ¿Cómo se transfiere esa responsabilidad a la ARL? Se transfiere realizando el pago de la cotización mensual previa a la afiliación. ¿Listo? Ese monto de indemnización y ese monto de la cotización es tarifado. ¿Listo? Tarifado dependiendo de qué, del tipo de riesgo. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar 5 niveles de riesgo y dependiendo de en qué nivel se encuentre tanto el trabajador o la empresa o el centro de trabajo, ¿sí? Dependiendo de eso se va a pagar ese monto. Básicamente el beneficiario de esa ARL va a ser el trabajador cuando haya un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Listo? ¿Cómo se va a ver beneficiado el trabajador? A través de cierta serie de prestaciones económicas o asistenciales. Prestaciones económicas como cuáles, como por ejemplo el pago de la indemnización, el pago de indemnizaciones, incluso la pensión, y las asistenciales con la prestación del servicio médico, tanto la urgencia, el tratamiento, las terapias, etc. ¿Listo? El origen de la invalidez por enfermedad profesional o enfermedad o por accidente laboral va a ser determinada de acuerdo o va a ser determinada por la IPS que trate al empleador. De ahí pasa a la Junta Regional y posteriormente a la Junta Nacional. Las mesadas pensionales van a prescribir cada 3 años. ¿Listo? Entonces, si yo a pesar de tener el derecho dejo de cobrar mi mesada pensional, estas ya no les voy a poder cobrar si exceden de los 3 años. ¿Listo? No existe el caso fortuito o la fuerza mayor que exonere la responsabilidad de la ARL en caso de accidente ni culpa grave de la víctima aquí en Colombia. ¿Listo? No importa qué vínculo y no va a importar si el vínculo laboral termina. ¿Qué me va a interesar? Que para el momento que el hecho causante, por ejemplo el accidente, se hubiese producido en el momento en que se encontraba vigente la relación laboral y por supuesto estaba afiliado a la persona a dicha ARL o que la enfermedad se hubiese generado mientras que estaba vigente la relación laboral y que también estaba vigente la afiliación a la ARL. ¿Listo? También vamos a encontrar la responsabilidad civil. La responsabilidad civil va a surgir de la relación contractual entre el empleador y el empleado. ¿Listo? Porque recuerden que estamos ante un contrato de trabajo, pero sigue siendo una relación contractual. Esa responsabilidad la asume directamente el empleador. ¿Listo? Por el monto de los daños que se hubiesen ocasionado.
ese monto no se encuentra tarifado, entonces va de acuerdo a los perjuicios que se hubiesen ocasionado al trabajador y a los beneficiarios del trabajador. ¿Listo? Los perjuicios o daños causados al trabajador pueden ser materiales, morales o fisiológicos. ¿Listo? El daño o el perjuicio causado se pretende remediar mediante el pago de cierta cantidad de dinero que se va a medir en salarios mínimos dependiendo del tipo de daño que estemos hablando. El proceso de demanda y apelación en su orden se realiza ante la justicia laboral ordinaria y va a prescribir la acción, es decir, desde que ocurrió el hecho hasta que se demande no puede superar los 3 años. ¿Listo? Y esto no se le va a descontar a la ARL. En tanto, la responsabilidad penal surge en el momento en que se cometa un delito, ¿sí? Que va a estar asumido por una persona natural, es decir, por una persona de carne y hueso. ¿Listo? Ninguna persona jurídica va a poder llegar a ser condenada por un delito. ¿Listo? La responsabilidad es asumida por por el causante del hecho punible, ya sea el empleado. Ojo con esto, porque el especialista en salud ocupacional o el responsable de la seguridad y salud en el trabajo va a poder llegar a estar incurso en este tipo de responsabilidad si ha omitido o ha incumplido alguna responsabilidad que debe cumplir dentro del desarrollo de sus funciones. ¿Listo? También los miembros de la Junta de Calificación, los funcionarios de la ARL o el trabajador. ¿Listo? En caso de que sea el empleador que por culpa o dolo cause el accidente, que quiere decir que sea por dolo, que sea a propósito o que desconoció adrede la regulación, ¿listo? Genere el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, comete el delito que en muchos casos se va a pagar con cárcel. El delito causado se pagará a través de la pena principal o pena accesoria, ¿listo? Entonces, hay muchos tipos de pena, puede ser la domiciliaria, la restricción para la ocupación de cargos públicos, la interdicción de derechos, el pago de multas, entre otros, ¿listo? Este hecho por el cual el hecho por el cual se le va a imputar al responsable debe ser un hecho punible, un delito que está previamente estipulado en el Código Penal. ¿Listo? Si no está estipulado, no se lo pueden imputar a la persona. ¿Listo? Debe ser realizado por acción o por omisión. ¿Listo? Y va a ser realizado con dolo, culpa o preterintención. ¿Listo? Ese proceso penal se va a adelantar ante la Fiscalía y ante los diferentes jueces penales de la República. ¿Listo? Pueden ser delitos contra la vida, contra la fe pública, contra la administración pública. ¿Listo? Entonces vamos a tener muchos tipos de delitos en los que se puede llegar a incurrir en caso de desconocer alguna obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Otra responsabilidad a la cual nos vamos a enfrentar es, por ejemplo, la responsabilidad administrativa. Básicamente surge la función legal de vigilancia y control en salud ocupacional. ¿Quién va a tener o en cabeza de quién va a estar esa vigilancia? En cabeza del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo va a tener la potestad de imponer multas a los empleadores, a los trabajadores y a las CRLs cuando desconozcan normas en materia de salud ocupacional. ¿Listo? La competencia, ya la dijimos que va a estar en cabeza del Ministerio de Trabajo y de Protección Social. La prestación del servicio de salud va a estar en cabeza o esa vigilancia va a estar en cabeza de la Supersalud. ¿Listo? Todas aquellas IPS que lleguen a prestar el
el servicio de salud y que vulneren de alguna forma los derechos del paciente, van a estar vigiladas a través de la superintendencia. Asimismo, cuando hay prestaciones económicas de por medio y hay mora en el pago, no se pagan o hay irresponsabilidad en el pago por parte de las administradoras, esa vigilancia va a estar a cargo de la superintendencia bancaria. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener tres posibles entidades que nos pueden llegar a sancionar administrativamente dependiendo de cuál es el rol que nosotros estemos ocupando. Entonces las tres entidades van a ser el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Salud o la Superintendencia Bancaria. ¿Listo? Pasamos a otra de las responsabilidades con las que nos encontramos, la responsabilidad ambiental. ¿Listo? Esta responsabilidad ambiental surge en el desarrollo normal de las actividades empresariales. Se pretende minimizar, o básicamente, ¿qué es lo que busca con ello? Que se minimicen el impacto que se genera sobre los recursos ambientales, ¿sí? Cuando se realizan procesos de transformación de materia prima o cuando se realizan cualquier tipo de procesos. ¿Listo? Eh, por ejemplo, podemos estar incursos en este tipo de responsabilidad cuando desconocemos las normas sobre el manejo de desechos, basuras, vertimientos, ¿listo? Todas estas normas pueden generar responsabilidad ambiental y, por supuesto, ¿sí? Si nos llegan a demostrar dicha responsabilidad, el incumplimiento de dicha responsabilidad, podemos estar incursos en posibles sanciones. ¿Listo? La responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria va a estar administrada o va a estar en cabeza de la Procuraduría General de la Nación para el caso de los funcionarios públicos o, por ejemplo, en el caso de funcionarios de la rama judicial, por ejemplo, va a estar en cabeza de Consejo Superior de la Judicatura, o si hablamos de arquitectos también tenemos una disposición, una autoridad relativa que eh, maneja toda la responsabilidad disciplinaria. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la profesión, pueden haber autoridades administrativas que lleven a cabo este tipo de responsabilidad. Este tipo de responsabilidad va a estar afectado o va a estar regulado por el Código Único Disciplinario, que va a ser la Ley 734 del 2002. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar todos los deberes, derechos, prohibiciones, incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses. ¿Listo? Con los que se puede encontrar una persona en el normal desarrollo de sus actividades. También relativo a la seguridad y salud en el trabajo vamos a encontrar la responsabilidad médica cuando estamos frente a procedimientos médicos derivados de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Listo? Entonces esta responsabilidad médica va a estar regulada por la Ley 1438 del 2011 y va a tener varias regulaciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Y finalmente la responsabilidad fiscal va a estar regulada por la Ley de Riesgos Laborales y está muy ligada a aquella responsabilidad por el desconocimiento de normas de origen tributario, como por ejemplo lo relacionado con el pago de parafiscales. ¿Listo? Con el pago de parafiscales y con el pago de la seguridad social. ¿Listo? Entonces, reiterando o para retomar, la responsabilidad laboral va a surgir del contrato de trabajo. Va a estar delegada en la ARL mediante el pago de la cotización mensual. Ese monto de la indemnización va a estar tarifado
Es decir, que van a haber unas indemnizaciones específicas dependiendo de cuál es el tipo de contrato, cuál fue la duración, etcétera, etcétera. ¿Listo? El beneficio del trabajador como consecuencia, o va a estar a beneficio del trabajador como consecuencia del accidente laboral o la enfermedad laboral. ¿Listo? Y básicamente se va a reflejar en prestaciones económicas, asistenciales, subsidios, indemnizaciones y pensiones. El origen de la invalidez en accidentes de trabajo y enfermedades laborales y su apelación se va a manejar primero EPS o ARL y juntas de calificación. ¿Listo? Tal como lo vimos en la conferencia pasada, ¿sí? Tal como lo vimos en el procedimiento para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Aquí no van a existir eximentes de responsabilidad por caso fortuito, por fuerza mayor o por culpa grave de la víctima. Y básicamente recuerden que a mí no me va a interesar si el vínculo laboral termina, sino que me va a importar es que el hecho causante hubiese ocurrido durante la vigencia de la relación laboral y, por supuesto, durante la vigencia de la afiliación ante la ARL, pues la una depende de la otra. La responsabilidad civil va a surgir del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Va a ser una responsabilidad que va a ser asumida directamente por el empleador. El monto de los daños no se encuentra tácitamente tarifado, pero depende de los perjuicios que se le llegue a causar al trabajador y a sus beneficiarios. No se va a descontar de la ARL. Los perjuicios o daños causados al trabajador pueden ser materiales, morales o fisiológicos. ¿Listo? Digamos, con el pago de esa responsabilidad civil, lo que yo voy a pretender es remediar esos daños ocasionados. Ese proceso se va a llevar ante la justicia laboral ordinaria, es decir, que yo voy a acudir ante el juez laboral y va a prescribir la acción, ¿sí? O el proceso de reclamación lo voy a poder hacer dentro de los 3 años. ¿Qué hechos pueden llegar a generar la culpa en materia de accidentes laborales o enfermedades profesionales? Primero, puede ser por negligencia, ¿sí? Desconocí normas que sabía que debía cumplir, ¿sí? No efectué las cosas que debía, por ejemplo, un proceso en manejo de alturas, ¿sí? Yo sé que tengo que mandar a mis trabajadores a capacitarse, pero no lo hice porque estaba de afán y necesitaba una persona que me hiciera, no sé, unos arreglos urgentes. Y no verifiqué si estaba capacitado en cursos de alturas, ¿sí? Si estaba capacitado para desarrollar la labor. No estaba capacitado, realizó la labor, sufrió un accidente. Por negligencia, por no comprobar, tengo que pagar. ¿Listo? Por imprudencia, ¿sí? Por imprudencia. Oiga, la persona tenía toda la capacitación del mundo, ¿sí? Pero se subió y no tuvo en cuenta todos los procedimientos de protección, ¿sí? Ni de protección colectiva. Entonces, por ejemplo, no se puso el arnés o no aseguró la línea de vida, ¿sí? Entonces, por imprudencia, sufrió un accidente, tengo que pagar. El trabajador, el trabajador por su parte, pues ya tiene el accidente, va a tener consecuencias, va a tener secuelas, ¿sí? Y el empleador va a tener que indemnizar por no hacer los procesos de verificación, ¿sí? Al desarrollar labores riesgosas, ¿listo? Por impericia, ¿sí? Si no se tiene la experiencia suficiente, ¿sí? Para desarrollar una labor es mejor no hacerla hasta que no se tenga una persona con la pericia adecuada, con la experiencia adecuada para poder desarrollar las situaciones, ¿sí?
por violación de reglamentos o normas de seguridad ocupacional. ¿Listo? Cualquiera de los ejemplos antes vistos pueden caber aquí. Cuando hay imprudencia exclusiva de la víctima, en principio el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo radica exclusivamente en cabeza del culpable la indemnización total y ordinaria del prejuicio, sin que prevea una reducción de la misma por una eventual concurrencia de culpa de la víctima. ¿Listo? Entonces, aquí, aunque puede llegar a tenerse en cuenta esa responsabilidad de la víctima en materia de indemnización, ¿sí? Va a contar únicamente los hechos que ocurrieron sin tener en cuenta la responsabilidad o la concurrencia de responsabilidades. La responsabilidad solidaria. El Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 56, estipula la obligación de brindar seguridad a los trabajadores. ¿Listo? Entonces, cuando hay diferentes empleadores o cuando hay varios empleadores que pueden llegar a afectar a ese trabajador, ¿sí? Por ejemplo, como en el caso de los contratistas, en el caso de obras de construcción donde existen muchos subcontratistas y muchos contratistas que hacen diferentes cosas al mismo tiempo, ¿sí? Aquí habría, en ese ejemplo, habría responsabilidad solidaria, ¿sí? ¿Por qué hay responsabilidad solidaria? Porque yo como contratista debo supervisar qué es lo que mis subcontratistas están haciendo. Y si mis subcontratistas están cumpliendo absolutamente con todo lo relativo a la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, yo debo exigir el cumplimiento absolutamente a todo el mundo, ¿sí? Para de esta forma garantizar la protección y la salud de mis trabajadores, incluso cuando son subcontratados. ¿Listo? Entonces, esta responsabilidad solidaria se aplica a entidades estatales, ya que la ley no distingue entre entidad pública y privada. ¿Listo? Pero, básicamente, ojo, que el hecho de que aquí diga que se aplica a entidades estatales no significa que cuando estemos ante entidades privadas, ¿sí? No haya responsabilidad solidaria, porque si hay una cadena de contratación, ¿sí? El de arriba tiene que responder absolutamente por todos. Y generalmente, como los subcontratistas tienen menos capacidad económica, si ese subcontratista no tiene capacidad económica para responder, entra a responder el contratista y así sucesivamente el que esté encima del contratista. En este caso, no son válidas las pólizas de garantía y el riesgo laboral no es asegurable. Es decir, que aun cuando yo tenga asegurado a mi trabajador, ya sea con un seguro de vida, con un seguro de accidentes, ¿sí? Ese riesgo laboral no se traslada a esa aseguradora, ¿sí? Entonces, ¿qué sí es lo que yo puedo hacer? ¿Sí? Tenerlo con la ARL, adicionalmente tenerlo un seguro de vida por si acaso, pero de todas maneras eso no me quita la responsabilidad de que yo deba cumplir absolutamente con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo, porque de no cumplirlas, ¿sí? A pesar de todos los controles que se deben tener, ¿sí? Entonces yo entro a responder ya sea con responsabilidad civil o con responsabilidad laboral. La responsabilidad solidaria en empresas usuarias y en empresas de servicios temporales. Recuerden que cuando estamos frente a una empresa de servicios temporales, la empresa de servicios temporales manda en misión a un trabajador a la empresa usuaria, que es donde el trabajador va a desarrollar sus funciones, ¿sí?
si al trabajador le llega a ocurrir algo en el desarrollo de sus funciones, tanto la empresa usuaria como la empresa temporal deben responder por, por el hecho o por el accidente de trabajo o por la enfermedad profesional. ¿Listo? Entonces aquí se debe tener mucho cuidado, sobre todo si somos empresa usuaria, en ordenarle o darle nuevas funciones al trabajador sin que la empresa de servicios temporales esté autorizando esos cambios de funciones. Entonces, aquí básicamente continuamos con la responsabilidad solidaria. El artículo 34 nos dice que son contratistas independientes y por tanto verdaderos empleadores, no representantes ni intermediarios de las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros por precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlo por los propios médicos con libertad y autonomía técnica y directiva. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que los contratistas pueden actuar como verdaderos empleadores cuando estén tercerizando el servicio, ¿sí? Y si, por ejemplo, en el caso de la empresa de servicio temporal, ¿sí? La empresa usuaria ejerce sus labores de patrón, por decirlo así, por patrón jefe, ¿sí? Y continuamente le está ordenando cosas al empleado, ¿sí? Lo está mandando, entonces ahí estaríamos frente a una figura en que se subsumen esa figura del empleador en una misma. Eh, entonces, en cuanto a las empresas usuarias deben darle capacitación completa a los empleados, aun cuando llegan en misión, sobre las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo, sobre medicina laboral y sobre seguridad y salud en el trabajo. Listo, sobre todo si las labores son inherentes o muy particulares a la empresa que desarrolla. Igualmente, si yo recibo contratistas a mi empresa, ¿sí? Yo le debo dar la capacitación sobre las normas de seguridad y salud en el trabajo a ese contratista, así vaya a desarrollar algunas labores de forma transitoria. ¿Listo? El hecho de ser contratista no lo excluye en la obligación de cumplir esas normas de seguridad y salud en el trabajo de mi empresa. La responsabilidad penal. Esa responsabilidad penal surge del titular del delito, el afectado o personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente ese titular del delito va a ser la persona que cometa el delito y el afectado va a ser el sujeto pasivo o la víctima de dicho delito, ¿sí? Que en general puede llegar a ser el trabajador. ¿Listo? ¿Quiénes van a asumir dicha responsabilidad? Los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, los miembros de la junta, el empleador, el funcionario de la ARL o el trabajador en ciertos casos. ¿Listo? Básicamente, en el caso que sea el empleador que por culpa o dolo cause el accidente de trabajo o la enfermedad laboral, entonces estaría en curso en un delito por el desconocimiento de esa obligación, de ese deber, ¿sí? Y incluso podría llegar a pagar con cárcel esa omisión. ¿Listo? Ese hecho punible o esa situación que originó el delito puede ser realizado por acción o por omisión. ¿Listo? Porque hice o dejé de hacer algo. Puede ser realizado con dolo, ¿sí? Básicamente, ¿qué es que sea con dolo? Que lo hice a propósito. Con culpa, lo hice pero sí, pero no lo quería hacer tan grave, ¿sí? Y la preterintención, como dice el chavo, fue sin querer queriendo. ¿Listo?
Es decir, es como hacer algo que se quería hacer, pero se me fue la mano en eso que hice y ocasioné un daño muy grave. ¿Listo? El proceso penal se realiza ante la fiscalía y va a conocer de ese proceso, o la investigación la va a desarrollar la fiscalía y el conocimiento del proceso lo va a desarrollar un juez penal. ¿Listo? La responsabilidad administrativa. Surge la función legal de vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo. Se pueden llegar a imponer multas dependiendo la gravedad de la acción. ¿Quién va a imponer esas multas? La puede llegar a imponer el Ministerio de Trabajo, ¿listo? La Superintendencia Financiera ante prestaciones económicas y la Superintendencia de Salud cuando estamos hablando de la prestación de servicios de salud. ¿Listo? La responsabilidad ambiental. Básicamente surge del desarrollo o el giro normal de las actividades de la empresa. ¿Qué es lo que se busca con esta responsabilidad? Minimizar al máximo el impacto que se tenga sobre los recursos naturales y sobre el ecosistema que rodea a la empresa. ¿Listo? ¿Durante qué? Durante el proceso de transformación o una de dos de las materias primas o de las actividades productivas que desarrolle mi empresa. ¿Qué se va a tener en cuenta? El manejo de los desechos, de las basuras, el manejo de los desechos, ya estemos hablando de desechos líquidos, desechos sólidos o desechos en forma de vapores. ¿Listo? La responsabilidad disciplinaria, ya como habíamos dicho, va a estar manejado por el Código Único Disciplinario, ¿sí? Que es la ley disciplinaria donde se van a establecer ciertas responsabilidades, sobre todo para servidores públicos. ¿Listo? Aunque hay algunas profesiones que tienen su propia autoridad que vigila estas responsabilidades disciplinarias. Básicamente la responsabilidad del empleador, ¿sí? El empleador tiene la responsabilidad de efectuar un proceso de reubicación siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando, o para facilitar ese proceso de reintegración a las actividades de ese trabajador que tuvo un accidente común, ya estemos hablando de accidente común, accidente laboral, enfermedad común o enfermedad laboral. ¿Listo? Sea cual sea el origen de la enfermedad o del accidente, igual el empleador va a tener la responsabilidad de adelantar un proceso de reubicación. Un proceso de reubicación donde se tengan en cuenta que, ¿sí? Se tenga en cuenta, ¿sí? Qué es lo que realmente el trabajador puede hacer, cuáles son pues, las restricciones que tiene ese trabajador para evitar que esa posible enfermedad o ese accidente genere unas mayores lesiones o genere enfermedades aún más graves o se continúe con el con el desarrollo normal, con el desarrollo y evolución de esa enfermedad. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué se busca con ese proceso de reubicación? Evitar que la enfermedad o el accidente genere mayores consecuencias. Busca que se adapte el puesto de trabajo, ¿sí? Que se adapte el puesto de trabajo a la persona como tal, ¿listo? No todas las personas somos iguales, entonces cada persona tiene sus particularidades y el puesto de trabajo debe ser un reflejo de esas particularidades de cada persona. Y por supuesto, si estamos frente a una enfermedad profesional o un accidente común, debemos tener en cuenta que el despido lo debemos hacer con autorización del Ministerio de Trabajo y salvo que estemos frente a una justa causa de despido, ¿sí? Y podemos dejar ahí la salvedad, ¿sí? Que según la normativa
o la jurisprudencia 1360 de la Corte Suprema de Justicia, se estableció que cuando estamos frente a justa causa no se va a requerir la autorización del Ministerio de Trabajo, pero sin embargo nos queda pues ahí la salvedad que podemos estar inmersos en una posible sanción si no se pide. La responsabilidad médica va a ser consecuencia de la relación entre una obligación y un derecho, donde la primera tiene que ver con la persona que presta un servicio o cumple un mandato, y el segundo corresponde no solo con quien puede hacerlo valer por su condición personal como mandante, sino también se encuentra en una circunstancia específica y requiere ejercerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente es relación médico-paciente, ¿sí? En el caso de que se desconozca alguna obligación, algún derecho, ¿sí? Entonces se podría estar incurso en una responsabilidad. ¿Listo? Entonces, recuerden que este tipo de responsabilidad hay que demostrar subjetividad de la acción o la omisión de un profesional médico, ¿sí? Que alguien hizo algo que no debía hacer o dejó de hacer algo que debía hacer, ¿sí? Y también se debe mostrar el incumplimiento al principio de seguridad y buena fe, ¿sí? Básicamente se equivocó al hacer lo que debía haber hecho. Entonces, la responsabilidad médica es de medio y no resultado. ¿Qué quiere decir que sea de medio y no de resultado? Que yo me comprometo, ¿sí?, a hacer lo mejor posible para llegar a, a curar una persona o a satisfacer un resultado sin comprometerme como tal a alcanzar el resultado, ¿sí? La obligación es de hacer todo lo que se pueda, ¿sí? Pero yo no me puedo comprometer a que definitivamente la persona se va a salvar o se va a recuperar. ¿Listo? Es decir, que no se está en la obligación de garantizar la salud del enfermo, pero sí en brindarle su apoyo en la procura de la mejoría. ¿Listo? Listo. Muchachos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. En caso de que no hubiesen podido asistir, eh, la presentación queda disponible en el aula para que la puedan consultar de forma diferida. Agradezco mucho permitirme compartir alguno de mis conocimientos. Cualquier pregunta, por favor, no duden en hacerla. Estaré muy dispuesta a responderla. Y que tengan muy buena tarde, muy buena noche. Y recuerden que para esta semana vamos o se va a presentar la evaluación final, así que hagan un repaso, ¿sí? Y recuerden que también se está presentando el ejercicio de cálculo actuarial. Agradezco mucho su compañía. Que pasen muy buena tarde.